al traguardo e poi si concede l'alzata delle braccia. Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión, y como el título lo indica, les voy a mostrar el recorrido del Giro de Italia 2024, que este año se disputará del 4 al 26 de mayo. Les voy a detallar los perfiles y altimetrías que tendrá cada una de las jornadas de esta edición. Así que empecemos. La primera etapa será una jornada de media montaña en un recorrido de 136 kilómetros con 3 puertos categorizados, uno de cuarta, uno de tercera y uno de segunda, que será el de mayor dificultad del día. Son estos 6.4 kilómetros a una pendiente media del 7.1. Este puerto se corona a falta de 19 kilómetros 500 metros para la meta. En total, en esta jornada se acumulan 1567 metros de desnivel positivo. La segunda etapa será una jornada montañosa en un recorrido de 154 kilómetros, una primera parte llana, pero ya en la segunda parte nos vamos a encontrar un encadenado. Serán 2 puertos de tercera categoría y la subida final, que será este puerto de primera categoría. La subida al santuario di Orapa son 11.8 kilómetros, una pendiente media del 6.1. Este puerto se corona a los 1136 metros sobre el nivel del mar. En esta jornada se acumulan 2250 metros de desnivel positivo. La tercera etapa presenta un recorrido llano en una distancia de 165 kilómetros, apenas un puerto de cuarta categoría, y en la parte final una pequeña tachuelita de 1.8 kilómetros al 4.2. En esta jornada se acumulan apenas 831 metros de desnivel positivo. La cuarta etapa será una jornada de 187 kilómetros con un puerto de tercera categoría ubicado en la parte central de la jornada. Se desciende y se va en un terreno totalmente llano, con la excepción de esta pequeña subida de 1.8 kilómetros al 4.4% de inclinación. En esta jornada se acumulan 2079 metros de desnivel positivo. La quinta etapa presenta un recorrido de 176 kilómetros, algunas ondulaciones en la parte inicial, un puerto de tercera categoría, y ya en la parte final un puerto de cuarta categoría, que no debería ser de mayor dificultad para que la etapa se defina en un sprint masivo. En esta jornada se acumulan 2168 metros de desnivel positivo. La sexta etapa será una jornada de 177 kilómetros, son 2 puertos de cuarta categoría que tendrá el recorrido, pero lo interesante serán en los tramos de este rato que tendrá esta jornada y que serán claves para la definición de la etapa y también muy importantes para evitar tener algún percance de pronto en la clasificación general. En esta jornada se acumulan 2122 metros de desnivel positivo. La séptima etapa será una contrarreloj individual de 37 kilómetros con 200 metros, pero que no será del todo llana. En la parte final se subirá un puerto de cuarta categoría de 8.3 kilómetros, una pendiente media del 3.2. En esta jornada se acumulan 420 metros de desnivel positivo. La octava etapa será una jornada de alta montaña en un recorrido de 153 kilómetros. Inicia ascendiéndose esta subida no categorizada de 8.2 kilómetros al 4.3, se desciende, se hace un pequeño terreno de tránsito y llegamos a este puerto de segunda categoría de 16.4 kilómetros, una pendiente media de 5.6. Se continúa ya en la parte final, vamos a tener un encadenado, el primero un puerto de tercera categoría de 7.5 kilómetros, una pendiente media del 4.9. Se desciende y se encadena con la subida final, puerto de primera categoría. La subida Pratitivo son 14.7 kilómetros, una pendiente media del 7%. Este puerto se corona a los 1450 metros sobre el nivel del mar y en esta jornada se acumulan 3823 metros de desnivel positivo. La novena etapa será una jornada de 206 kilómetros con un recorrido mayormente llano. Sin embargo, en la parte final nos vamos a encontrar un puerto de cuarta categoría. Se continúa con un terreno ondulado y vamos a tener, por ejemplo, esta subida no categorizada de 3.2 kilómetros al 4.4% de inclinación promedio. En esta jornada se acumulan 1584 metros de desnivel positivo. Y después de estas primeras 9 jornadas llega el primer día de descanso, ya seguramente con la clasificación general algo seleccionada debido a la contrarreloj y al par de etapas de montaña que tenemos en estas primeras 9 jornadas. Continuemos con la segunda semana. La décima etapa será una jornada montañosa en un recorrido de 141 kilómetros. Se inicia en un terreno llano, después tendremos algunas subidas no categorizadas, un puerto de segunda categoría, pero lo más importante del día será la subida final a este puerto de primera categoría. Son 18 kilómetros a una pendiente media del 5.6. Este puerto se corona a una altitud de los 1391 metros y en esta jornada se acumulan 2926 metros de desnivel positivo. La etapa número 11 será una jornada de 203 kilómetros con apenas un puerto de tercera categoría en la primera parte y después un terreno que favorece a los equipos de los sprinters. En total en este día se acumulan 1886 metros de desnivel positivo. La etapa número 12 será una jornada de 183 kilómetros con un recorrido tipo
clásicas, son subidas cortas y explosivas y que al final darán un acumulado de 2.127 metros de desnivel positivo. La etapa número 13 será una jornada totalmente llana en un recorrido de 179 kilómetros, jornada que debería de definirse en un sprint masivo, de no suceder nada extraño, donde apenas se acumulan 195 metros de desnivel positivo. La etapa número 14 será otra contrarreloj individual de 31 kilómetros con un recorrido con apenas algunas pequeñas ondulaciones y donde se acumulan apenas 242 metros de desnivel positivo. La etapa número 15 será una jornada de las más importantes de esta edición del Giro de Italia en un recorrido de alta montaña. Son 220 kilómetros, inicia en un terreno de falso llano hasta llegar a este puerto de tercera categoría de 6 kilómetros a una pendiente media del 5.4. Se continúa y más adelante nos conectamos con este puerto de segunda categoría. Son 14 kilómetros al 6.5, se desciende, se continúa en un terreno de falso llano hasta llegar a este puerto de tercera categoría de 13.1 kilómetros a una pendiente media del 3.7, se desciende, se hace un pequeño terreno de tránsito y llegamos a esta subida no categorizada, pero que será de 8 kilómetros a una pendiente media del 6.6, se continúa y llegamos a este puerto de primera categoría. Son 18.1 kilómetros a una pendiente media del 7.1. Este puerto se corona a los 2.313 metros sobre el nivel del mar. Se desciende y se encadena con esa subida final, puerto de primera categoría, la subida a Motolino. Son 8.2 kilómetros a una pendiente media del 6.5. Este puerto se corona a los 2.382 metros sobre el nivel del mar y en esta jornada se acumula la cifra importante de 5.447 metros de desnivel positivo. Bueno, y aquí llega el segundo y último día de descanso. No olviden, si les gusta el contenido que estoy haciendo, dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita. De esta manera me ayudan a crecer, pero también van a tener buena información en este canal de YouTube. Así que continuemos con la última semana. Gracias. La etapa número 16 será una jornada montañosa en un recorrido de 202 kilómetros. Inicia con un pequeño encadenado de 2 subidas cortas, un descenso, un terreno de tránsito y llegamos a este puerto de fuera de categoría. El paso del Estelvio son 19.6 kilómetros a una pendiente media del 7.4. Este puerto se corona a los 2.758 metros sobre el nivel del mar. Se desciende, se hace un largo terreno de tránsito para llegar a esa parte final donde tendremos un encadenado. Primero un puerto de primera categoría, son 23.5 kilómetros a una pendiente media del 4.8. Se desciende y se encadena con esa subida final, un puerto de segunda categoría de 7.7 kilómetros a una pendiente media del 5.9. Este puerto se corona a los 1.631 metros sobre el nivel del mar. Y en total en esta jornada se acumulan 4.244 metros de desnivel positivo. La etapa número 17, otra de las jornadas llamadas a definir cosas importantes en este Giro de Italia, en un recorrido de 159 kilómetros, inicia ascendiéndose este puerto de segunda categoría, son 9 kilómetros a una pendiente media del 7.3, se desciende, se encadena con este puerto de primera categoría de 19.9 kilómetros a una pendiente media del 4.6, se desciende, se encadena con este puerto de tercera categoría del 5.8 kilómetros a una pendiente media del 5.8, se continúa y nos conectamos con este puerto de segunda categoría. El paso del Brocón, que se hará primero por una vertiente, son 13.2 kilómetros a una pendiente media del 6.4, se continúa, se desciende y volvemos a subir el paso del Brocón, pero esta vez por otra vertiente, son 12.1 kilómetros a una pendiente media del 6.4. Este puerto se corona a los 1.603 metros sobre el nivel del mar y en total en esta jornada se acumulan 4.140 metros de desnivel positivo. La etapa número 18 será una jornada clara para los sprinters en un recorrido de 166 kilómetros y donde apenas se acumulan 800 metros de desnivel positivo. La etapa número 19 será una jornada montañosa en un recorrido de 155 kilómetros. Inicia con un terreno de falso llano hasta llegar a esta puntilla, un puerto de segunda categoría. Son 4.3 kilómetros a una pendiente media del 9.7% de inclinación. Se desciende, se encadena con este puerto de tercera categoría, son 6.5 kilómetros a una pendiente media del 5.9 y ya en la parte final vamos a tener este puerto de segunda categoría, son 7.3 kilómetros a una pendiente media del 5.3. Este puerto se corona a falta de 6 kilómetros 200 metros para la meta y donde se acumulan en esta jornada 3.216 metros de desnivel positivo. La etapa número 20, última jornada para marcar diferencias en la clasificación general, una jornada de alta montaña en un recorrido de 175 kilómetros. En la primera parte un puerto de cuarta categoría, pero lo interesante será en el circuito donde se asciende en dos ocasiones al monte Grappa, puerto de primera categoría de 18.2 kilómetros a una pendiente media del 8.1% de inclinación. Este puerto se corona a los 1.668 metros sobre el nivel del mar, se desciende, se vuelve a repetir la segunda vez que se pase
faltarán 30 kilómetros, 500 metros para la meta, así que en esta jornada veremos ataques lejanos de la meta para tratar de marcar las últimas diferencias en este Giro de Italia. En esta jornada se acumulan 4.312 metros de desnivel positivo. La última etapa, la jornada número 21, será el paseo para el campeón y la última oportunidad para los sprinters en un recorrido de 126 kilómetros en un circuito dentro de Roma y donde se acumulan apenas 677 metros de desnivel positivo. Este será el recorrido de esta edición del Giro de Italia, salvo algún cambio de último momento. Esperemos que no. Si tienen alguna opinión, por favor déjenla en los comentarios. No siendo más, gracias por ver mi contenido. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Chao y gracias.